Seguramente habrán anuncios para estas Navidades desde Estados Unidos con las nuevas políticas que Trump y su gobierno implementarán y donde América Latina está atenta, pero principalmente México, en temas de inmigración, seguridad fronteriza, comercio exterior y en una posible revisión del TEMEC, del cual México ya se está preparando. Prioridad de Estados Unidos en política exterior será China. No se sabe si Ucrania seguirá perdiendo más de su territorio obligada a un acuerdo de paz dictada por Washington. Europa está nerviosa y atenta a lo que Trump decida sobre la alianza transatlántica, especialmente con la OTAN. Y lo que Rusia, posterior a la caída o a la firma de un acuerdo de paz con Ucrania, pueda decidir con los países cercanos a esta. Esta es una producción de Mauricio Leiva Digital. Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos con un claro mandato frente al Partido Demócrata, ahora diezmado, en el que Kamala Harris no pudo ganar la confianza del voto estadounidense y retrocediendo incluso en la preferencia electoral entre su base más tradicional, los votantes latinos y los afroamericanos. Tampoco las mujeres, especialmente blancas, se decantaron por ella. ¿Qué pasó? Se preguntan todos, incluyendo las grandes casas encuestadoras y medios estadounidenses. Las encuestas fallaron. Los analistas y medios en Estados Unidos se siguen preguntando qué pasó en estas elecciones presidenciales en las que, aunque reñidas, existía una leve ventaja de hacerse con el triunfo electoral el Partido Demócrata con Kamala Harris como candidata. Ahora Donald Trump regresa a la Casa Blanca y esta vez con un mandato más claro por parte del pueblo estadounidense, que han confiado en él una vez más, y no solamente a él, sino conjuntamente con el Partido Republicano, a quien le han otorgado una mayoría en el Senado y muy probablemente, prácticamente ya con el control de la Cámara de Representantes, en el que se brindaría en un futuro caso un posible impeachment o futuro juicio político de requerirlo el Partido Demócrata. Parece que con esto estaría blindado en un futuro. Es de recordar que con el otro poder federal de la Unión, es decir, la Suprema Corte, que es de mayoría conservadora, y ya Trump en su primer mandato había designado 3 jueces en ella y pasando por la elección en el Senado, no se sabe a ciencia cierta si estos jueces se inclinarían en sus decisiones judiciales a coincidir con la Casa Blanca, pero tampoco se descarta. Los próximos años nos lo dirán. Trump parece el hombre invencible. Ha sobrevivido a 2 juicios políticos siendo presidente. Tiene numerosos cargos de distinto tipo en varias cortes de Estados Unidos. Primer presidente de los Estados Unidos en haber sido ya condenado en uno de esos juicios. El ahora presidente electo sobrevivió en julio pasado a un atentado en su contra por manos, según las actuales pesquisas, por un joven anglosajón. Razones particulares. Por el momento a la vista parece que nada ni nadie puede desviarlo en su determinación de seguir gobernando al país más poderoso del mundo, y ya con la experiencia del cargo de su primer mandato y ahora más recargado que nunca. Falta de un órgano o una institución oficial en Estados Unidos quien esté brindando o actualizando continuamente las noticias sobre el resultado electoral son los medios o la media en Estados Unidos, que está continuamente brindando actualizaciones sobre los resultados electorales en distintos estados. Que por el momento de la elección es que Donald Trump no solamente ya ganó la mayoría en el colegio electoral, sino que también se estaría agenciando la mayoría en el voto popular contra Harris, quien ya reconoció su derrota y llamó para felicitar a Trump, ahora presidente electo. Si los resultados se confirman, esto indicaría que el Partido Demócrata retrocedió ampliamente versus la elección pasada e incluso sobre la elección de 2016,
en la que Hillary Clinton fue derrotada también por Trump, pero ganando el voto popular, aunque no ganase la mayoría de electores en el colegio electoral, cosa que sí ganó Trump y por ello llegó a la presidencia de Estados Unidos. Artículo previo que titulé Kamala o Trump, Estados Unidos decide su futuro, expliqué un poco acerca de cómo en Estados Unidos, a diferencia de otros países, incluyendo El Salvador, la elección presidencial se gana no en base al voto popular o a la mayoría de votos obtenidos en las urnas, sino en base a la mayoría obtenida de electores en el colegio electoral. Esto, previsto en la Constitución, dejaron los fundadores de la nación norteamericana. Donald Trump and the Republican Party prevailed in the U.S. election. Donald Trump 2.0 Reloaded. Esta nueva presidencia de Trump se ve más recargada que nunca. El presidente electo tiene 78 años. Si eres observador, notarás que sus movimientos, sus gestos y más reflejan un nuevo cansancio. Aunque, como buen actor que es, utiliza ciertas técnicas para parecer con mayor vitalidad y enérgico, pero obviamente la edad no perdona a nadie. Esta presidencia parece ser más intensa que la pasada, y es porque Trump ya tiene experiencia en el cargo. Conoce a muchos de los principales líderes internacionales como el presidente Xi Jinping, a Vladimir Putin, a Emmanuel Macron, a Justin Trudeau, a Narendra Modi y a otros como Erdogan, Zelensky y a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. El G7 y el G20 tampoco les son desconocidos. Tampoco las interacciones con el Pentágono, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el FBI, las operaciones secretas de la CIA o el acceso a documentos clasificados le darían sorpresa por lo denso de sus contenidos. Esa experiencia privilegiada le servirá al asumir el cargo en enero. Seguramente habrán anuncios para estas Navidades desde Estados Unidos con las nuevas políticas que Trump y su gobierno implementarán y donde América Latina está atenta, pero principalmente México, en temas de inmigración, seguridad fronteriza, comercio exterior y en una posible revisión del TEMEC, del cual México ya se está preparando. Marcelo Ebrard tendrá mucho trabajo en ese sentido, pero conoce a Trump y ha tratado con él como ex canciller mexicano que es, y ahora nuevo secretario de Economía del Gobierno de México. La prioridad de Estados Unidos en política exterior será China. No se sabe si Ucrania seguirá perdiendo más de su territorio obligada a un acuerdo de paz dictada por Washington. Europa está nerviosa y atenta a lo que Trump decida sobre la alianza transatlántica, especialmente con la OTAN, y lo que Rusia posterior a la caída o a la firma de un acuerdo de paz con Ucrania pueda decidir con los países cercanos a esta. Latinoamérica espera que Estados Unidos la vuelva a ver y concrete mayores proyectos de cooperación. Lo que pase con las tasas de interés, la Fed y lo que Trump decida ante esta o las multilaterales podría generar menos riqueza para la región, dificultar más las economías de esta zona del continente y aumentar las desigualdades, especialmente en los países donde su tasa cambiaria es alta. Trump con más poder que nunca. Donald Trump tendrá más poder que nunca, por lo menos los siguientes 2 años hasta las elecciones intermedias, y si lo hace bien, es posible los electores no se inclinen por castigar al partido en el gobierno como usualmente sucede, perdiendo el control de una o ambas cámaras en caso de haberlas tenido, sino que refrendarían su confianza en el Partido Republicano por 2 años más. Habrá muchísimo de qué hablar sobre Trump y el Partido Republicano las próximas semanas, en el que deberán perfilar al nuevo gobierno estadounidense. El Partido Demócrata, mientras tanto, está haciendo control de daños, despertando del camión que les pasó encima y deberá hacer un análisis profundo para volver a ser opción de gobierno como en el pasado. Este artículo recopila información y hechos verificables sobre la política estadounidense.